Sin movernos mucho de aquí y unos metros más adelante, hemos quedado con Félix Muguruza, que es investigador, y nos va a contar algo sobre el puente de Otazu. Hombre, lo que más importancia tiene, curiosamente, es porque es el puente más antiguo de los que existen en todo el Nervión. Dentro del trazo del Nervión, desde la cascada hasta el Abra, cuando se muere y cuando se entrega al mar, es el puente más antiguo que tenemos. El puente, que como sabemos es una construcción para unir, esto no se hace para separar, sino para unir, ¿no? Y simbólicamente es una cosa muy bonita, además, porque ha unido a las gentes y ha permitido el trasiego, los intercambios culturales, comerciales y todo, y en cierta manera los que vivimos a estos alrededores somos parte de esos puentes, o le debemos nuestra historia a los puentes. Lo bonito que tiene además que es un pequeño despropósito, porque incluso arquitectónicamente es muy llamativo. No sabemos ni siquiera la época de la que parte. Se cree que las bases son medievales, bueno, del siglo XV, la época de los Reyes Católicos, para hacernos una idea, y luego tiene arreglos posteriores. Pero como los puentes eran muy problemáticos, porque los derrumbaban las continuas riadas, lo que intentan hacer es con un solo arco cubrir toda la distancia. Y eso es algo para aquella época que es prácticamente imposible y no se ha hecho en casi ningún sitio. Son 16,5 metros lo que tiene de luz para salvar, ¿no? Y claro, como todavía no saben hacer los arcos tumbados, como el de Anuncibay, que es mucho más tardío y así, lo que tienen que hacer es elevar mucho, y entonces queda pues, una especie de alomamiento muy grande, que cuando pasan por ahí los bueyes y los carros, que generan polémicas además, o incluso las personas, un día que está mojado, pues te patinas. Es un puente incómodo, y eso ha permitido también que se haya usado menos de lo normal con carros y demás, y entonces no se haya estropeado tanto. Y la cuestión es que lo tenemos aquí, y ahora que hay una vía verde que pasa alrededor de este puente, pues es un entorno pues, muy bonito, muy fotografiado. Probablemente de esta zona lo que más se fotografía, con ese remanso de agua y esa cascada que es la presa que lleva al molino de Tapia, que también es el último molino en funcionamiento de todo el Nervión. Si es que es un poco... Son pequeñas cosas, pero que son las capsulitas de lo que realmente somos, las esporas de nuestra historia, por así decirlo. Son pequeños entornos con emociones. No se sabe tampoco los orígenes, pero ahí en esos montes estaba la Torre de Ayo, una torre de las más importantes, medievales, y se cree que se hace un poco para servicio a ese entorno. O incluso el barrio de Olarte, que esto es Llodio ya, barrio de Olarte que está por aquí muy grande en otras épocas, pues había que atenderlo. Claro, y el paso normal de los carros era por el entorno este de aquí abajo. Era un vado, sin más. Cuando bajaba muy poca agua, como se anchaba el río, pues pasaban por ahí. Pero se quejaban, cuando baja el agua no podemos cruzar y no podemos transportar las mercancías. Cuando las mercancías, a partir de la Edad Media, en el siglo XVII y sobre todo el XVIII, cogen mucho volumen, hay que cruzar. Y empieza a haber las polémicas, porque cruzan por ahí con carros con llantas, los carros cada vez pesan más, cuanto más aumenta el tráfico de mercancías, y eso rompe cada vez más el puente. Hay muchas disputas, porque casualmente eso además pertenece a Ayala, al municipio de Ayala, pero los que lo usan son los del Llodio. Y siempre reclaman, joder, lo rompéis vosotros, pero luego lo pagamos aquí. Y dicen, es que solamente está a 300 no sé cuántos pasos pies, que es la medida de la época, de la jurisdicción vuestra. Que entonces hacen cargo, y al final incluso Ayala coloca un pivote grande de piedra para que no puedan pasar los carros, hay pequeñas disputas, y se soluciona haciendo el puente nuevo de aquí, que se hace en 1907, para pasar que cuando hay días de lluvia, ya es otra cosa muy moderna. Esto es reciente, de hace un siglo prácticamente, y queda un poco en el olvido, excepto los lugareños de por aquí que lo utilizaban, incluso parientes míos ahí más antepasados, pues que pasaban con los bueyes por encima. Mi madre mismo de pequeña tenía que pasar por ahí y tenía mucho miedo. No estaban estos bordes que tenemos ahora, que se han reparado en los años 90 y pico, y era un entorno que daba miedo. Claro, tienes altura y ahora estamos muy acostumbrados a las alturas porque vivimos en grandes pisos, pero antes no. En la época del caserío estas alturas son bastante... Tiene 6 y algo de lo que libra desde el agua hasta arriba, y como vemos, incluso en su factura es un poco defectuosa porque no sabían hacerlo bien. Y lo abomban más, le sacan más el pico todavía de lo que le corresponde. No es semicircular, sino que encima apunta un poco más hacia arriba. Y el cruzarlo ya vemos que es un despropósito, tiene grandes pendientes para salvar sin ningún pivote en el medio, para salvar esa distancia. Incluso el posterior del 1900 y pico tiene pivotes en el agua, que es entorpecer y generar problemas con las riadas. Estos fueron unos bravos. Estos fueron unos bravos que dijeron, vamos a dar el do de pecho y vamos a demostrar a la historia lo que somos capaces. Sí. Pero aquí en este otro puente pues había incluso una venta, la venta del Espíritu Santo se llamaba, que luego fueron un montón de casas, porque aquí hay barrios muy importantes como el de Olarte, esa casa torre que hemos dicho, paso hacia Orozco, ahí estaba lo de Isardio, el paso hacia Zuaza, por Hundía y por ahí. Es como un pequeño nudo de comunicaciones. Lo que pasa es que luego
se va imponiendo la del sur hacia el norte, la que va hacia el mar. A partir del siglo XVIII por aquí pasan ingentes cantidades de carromatos, así. Y luego ya en el 1800 y pico, cuando hacen el tren, ya es cuando desaparece tanto el transporte aquí y el tren es el que hace de gran mula que lleva todo lo de Castilla y Extremadura, lo lleva hacia el mar para sacarlo a Europa. Sí. Esta es la gran mula, el gran carro luego viene aquí con el tren, sí. Pero lo demás aquí, el gran tráfico, el que no nos acordamos ninguno de nada, son los carros y carros y carros, cientos, miles de carros de lana castellana. Incluso este pueblo Luyando son caseríos, si nos fijamos en los más viejos, son espectacularmente grandes. No tiene una función agropecuaria para la agricultura, sino que eran grandes almacenes de logística para almacenar ahí todo lo que traían de Castilla por Vitoria, por ahí se almacenaban aquí, y luego de aquí otra serie de arrieros y demás lo llevaban hacia Bilbao. Hacía como un intercambio. Estos son grandes almacenes, lo vemos como caseríos, pero son grandes almacenes. Y es el centro neurálgico de todo ese comercio, de la lana y luego todo lo que supone, ¿no? Lo que suben hacia arriba, que es el hierro y demás. Pero la lana por aquí, hay quien comenta incluso que se quedaba pues, como pelusía blanca todo cuando llegaba la época, esparcida de lo que soltaban los sacos, que se quedaba como blanqueado el paisaje, sí. Para que tengamos una idea, además, fijaos lo que es en la Plaza de Orduña, su aduana, para registrar todo el comercio que había ahí, qué pedazo de edificio es. Eso nos da una idea del siglo XVIII, cuando se hace esta de aquí, en el 1765, cuando se hace este camino mucho más importante, lo que pasaba por aquí. Por aquí pasaba todo más y el doble. Y nosotros aquí estamos en el medio, y por eso si nos fijamos en lo que se llaman los caminos viejos de Gardea, Luyando, las casas ahí no se separan, las casas no se separan entre ellos y cada uno va a una punta, sino que al revés, se pegan con la fachada mirando al camino porque por ahí pasaba el dinero. Y tú, cuando hay meneo, cuando se corta el pan siempre queda alguna miga, ¿no? Y alguno necesitaba comer, otro beber, otro se le rompía una rueda, otro compraba una ropa, y todo eso era una milla de oro, que producía dinero, riqueza. Todo es un camino que es muy lógico, además. Es que el Nervión es una vía de culturas, además, es de culturas, de historia, y por haber estado aquí, pues somos lo que somos también, claro, si no, no estaríamos... Sí. Es un nexo de unión, como el puente que hemos dicho, por los ríos también no separan, no hacen divisiones entre pueblos, sino que unen, los ríos y esto unen. Atrás dejamos el puente de Otazu y nos adentraremos en un oasis de tranquilidad, en el cual nos sentiremos abrazados por la naturaleza, que nos acompañará en este hermoso tramo. El camino se abre pasando la pasarela de metal y seguiremos en paralelo al río, respirando esa tranquilidad del sonido del agua que recorre el río Nervión. Todos los caminos y senderos que atraviesa esta vía verde son titularidad de los ayuntamientos del Valle de Ayala y de la Diputación de Álava, una pequeña red que se une al resto de itinerarios verdes del territorio histórico de Álava. Dejamos atrás Luyando y nos adentraremos en un nuevo tramo boscoso que recorre la ribera del Nervión. Y saliendo ya de los brazos del bosque, un nuevo puente de metal que vuela sobre el río Nervión nos dará paso como si fuéramos volando sobre sus aguas, llevándonos a un pequeño jardín botánico inesperado, que en realidad son ejemplares de un antiguo vivero situado en esta zona que quedó abandonado y ahora nos ofrece una gran riqueza vegetal para el entorno.